mis hermanas, gracias por acompañarnos en Arraigadas, donde buscamos traer verdad, esperanza y gozo a ti que nos acompañas cada semana. Y bueno, vamos a conversar sobre un tema que, aunque muchas veces no lo decimos en voz alta, nos afecta a todas en algún momento de nuestra vida, y es la comparación. Especialmente porque hemos estado hablando de no te compares, pero especialmente sobre el estatus espiritual, intelectual o social. Y para eso me acompaña Yamel García de Jaramillo. ¿Cómo estás, Yamel? La tocaya, ¿cómo estás? Todo muy bien, gracias al Señor, y muy feliz de poder tocar este tema que yo sé que nos afecta a todas, porque yo sé que alguna de nosotras se ha sentido alguna vez o menos capaz, o menos sabia, o menos útil en el reino del Señor, y nos sentimos a veces tentadas, ¿verdad?, de mostrar que sí lo somos. Entonces, bueno, reflexionar estos temas. Así es, que el Señor nos ayude a esta parte, porque como tú decías, no lo hablamos, quizás no es tan evidente como las otras que hemos hablado, pero igual está ahí presente. Uh-huh. y creo que pudiera ser también como el catalizador de las otras comparaciones que hemos visto. Así es. Y bueno, Yamel, yo quiero que empecemos de una vez en un pasaje que encontramos en Marcos 9. Uh-huh. Y es un pasaje que siempre me ha llamado la atención. Y digo, wow, ¿cómo pudieron esos hombres? Y es los discípulos discutiendo de quién era el más importante. Y bueno, yo lo voy a leer. Marcos 9, del 33 al 35, y dice: llegaron a Capernaum, y estando ya en la casa, había pasado, ¿verdad?, un día completo. Uh-huh. De varias cosas que pasaron. Y bueno, Jesús les dice, ¿qué discutían por el camino? Y ellos guardaron silencio, porque en el camino habían discutido entre sí quién de ellos era el mayor. Jesús se sentó, qué paciente Jesús. Sí. Jesús se sentó, llamó a los 12 discípulos y les dijo: si alguien desea ser el primero, será el último de todos y servidor de todos. Increíble. ¿Por qué crees que Yamel, incluso los seguidores de Jesús, aquellos que estaban recibiendo su enseñanza día a día, bien cercanitos a él, caen en esta trampa del estatus espiritual? Uh-huh. Yamel, yo creo que la respuesta es rápida, porque es parte de nuestra naturaleza caída. Y aún, como tú decías, o sea, estos hombres caminaron, no es que solamente caminaron con Cristo, era 24/7 con Cristo durante 3 años. Pero aún eso, y aún nosotras, Yamel, que podemos decir tenemos años caminando con Cristo, la carne siempre va a querer sobresalir, sacar, uh-huh, su cara, va a querer brillar en nuestras vidas. Y el comentario de Carson and Moo, que me gusta muchísimo, señala que es en su comentario sobre Marcos, y ese capítulo en particular, dice que esa discusión entre los discípulos es evidencia de cuán profundamente arraigada estaba en ese momento esa expectativa de un Mesías glorioso. O sea, tú decías, en ese capítulo pasaron muchas cosas. Uh-huh. Cristo ha venido hablándole muchas cosas a los discípulos, y todavía ellos no habían entendido, sino ellos seguían en su mente con ese Mesías glorioso y político. Uh-huh. En su mente, a pesar de que ya Cristo le había hablado del sufrimiento, de ser un siervo. O sea, Cristo te había enseñado todo eso, y como quiera, ellos no entendieron. Entonces, ellos tenían su mente en el aquí y el ahora, y no estaban pensando exactamente en que el reino de Dios no era el de la tierra. Exactamente, porque ellos querían el reino aquí en la tierra, pero no quieren una cruz. O sea, no, Señor, no te suceda tal cosa, le decía Pedro. Entonces, él también dice en el comentario, él dice que el corazón humano, y aquí es donde la respuesta, el corazón humano, Yamel, es propenso literalmente a transformar el seguimiento a Cristo en una plataforma para engrandecerse. Y nada más tenemos que abrir el celular, uh-huh, y buscar en las redes sociales. O sea, uh-huh, lo mismo que estaba pasando a los discípulos, eso pasa hoy en día, porque es una, uh-huh, esencia de nuestro corazón. Cuando lo que Cristo
enseña es todo lo contrario. Cristo, ¿qué es lo que nos enseña? Negarnos a nosotros mismos, tomar mi cruz, seguirlo. Y eso es lo que está pasando hoy en día. En nuestras comparaciones dentro del ministerio, aquí viene otro apéndice, digamos, a lo que vimos con Mónica y con Sara. Porque aquí es el deseo de ser más influyente, sí, la más sabia, la que más sabe, la más reconocida. Todo eso, Yamel, está en el eco de esa conversación con los discípulos. Porque la trampa del estatus espiritual, de pensar que el reino de Dios se mide con escalas humanas, cuánto yo sé, cuánto yo sirvo, si yo sirvo más que tú o no más que tú, cuánto liderazgo yo tengo, cuánto la gente me sigue, cuánto arrastre yo puedo tener. Pero Cristo define la grandeza radicalmente diferente a eso. Entonces, cuando Cristo, y vemos lo que Cristo dice aquí, que es la enseñanza que él le dio a los discípulos, eso nos confronta, Yamil. Sí. Nos confronta totalmente porque él dice que en el reino de Dios el mayor es el que se hace siervo de todos. Y eso es una cosa importante que vamos a hablar más adelante. Es el que se hace el siervo de todos. Entonces, ese orgullo religioso, Yamel, se puede esconder bajo muchas capas, incluso las del celo por el ministerio. Sí, puede ser algo muy piadoso. Ay, sí, no, es que yo tengo un celo por la causa de Cristo, es que yo tengo un celo por la sana doctrina, y por ahí se va la cosa. Por eso, ¿qué dice Pablo en Corintios? O sea, ¿qué tienes tú que tú no hayas recibido? Y eso es una bofetada lo que nos da Pablo en Corintios. Bueno, que estaba pensando, Yamel, cuando tú estabas hablando de los discípulos y de las redes sociales y el tiempo en que vivimos, en que me estaba imaginando como los discípulos con redes sociales, haciendo unos live, como andan unos videos ahora hechos con inteligencia artificial, ellos aquí hablando y ver cuál tuvo más likes o cuál tiene más seguidores de ellos. Entonces hubiera sido una tentación. Iba a ser el de The Rock. La Roca. Claro, Pedro. Pero es increíble, Yameli, que lo que leemos en Marcos 9 lo podemos traer a nuestros días y esa conversación se manifiesta igual en el fondo, pero no verbalizada, quizás no tan perceptible, ¿verdad? Pero presente en nuestras comparaciones, en las cosas que hacemos en la iglesia, en el ministerio, especialmente cuando se trata, oigan esto, de títulos, de logros, de dones, de conocimiento bíblico, que es algo maravilloso, pero aún lo que podemos recibir por gracia lo usamos como algo de orgullo. Bueno, mira, yo voy a decir algo controversial como me gusta. Como ya Shannon lo dijo primero, entonces ya yo me escudo. Me escudo en Shannon. Shannon, me estoy escondiendo en ti. Y es imaginarnos, eso que tú habías dicho, Yamel, ahora, imaginarnos no cómo fue la conversación o cómo luciría la conversación en estos días con lo que vemos con el AI, sino por qué salió esa conversación de los discípulos. Y yo pudiera decir, ¿no? Pensando, pudo ser quizás porque se empezaron a comparar, porque si nos acordamos del episodio de la transfiguración, más arriba en el capítulo 9. Exactamente, solo 3 subieron, Yamel. Solo 3 estuvieron ahí. Entonces, óyeme, y ven acá, y los demás, ellos se pudieron haber sentido menos especiales. Sí. Y sobre todo por eso dice The Rock, la roca, a Pedro. Pedro, o sea, ¿cómo? O sea, eso es lo que yo pienso, viendo, digamos, el contexto en el caso de Marcos. O sea, ellos dijeron, bueno, pero entonces nosotros no tenemos dones o mi servicio no es suficiente. Y la Biblia, evidentemente, no lo dice. Lo que estamos haciendo aquí es usando una libertad creativa, no muy libertaria, pero, ¿verdad? Es pensando. A mí me cae perfectamente esa imagen. O puede ser cuando Cristo le dijo a Pedro, tú serás roca, le cambió el nombre. No sé, pueden ser esas situaciones. Pero
es como viendo, pero hoy en día, Yamel, esa conversación, como tú decías, no se da en voz alta. Yo no voy a hablar contigo y te digo, ven acá, ¿quién es la más grande aquí en el ministerio? No, yo no te voy a decir eso. Pero se da aquí, Yamel. Aquí y en el corazón, en la mente y en el corazón. Y muchas veces se manifiesta en pensamientos como, pero yo llevo más años sirviendo. O, pero ella no tiene mi formación teológica. O, a mí sí me buscan para dar consejos y a ella no tanto. Uy, 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 uy. ¿Cuál es el problema de que tú pienses eso? O sea, y ya hemos hablado varias veces aquí en Arraigadas de que el pensamiento forma tu corazón y ese pensamiento se convierte de nuevo, más tarde en una conducta. Porque cuando ya yo empiezo a mirarte así, ya yo voy a empezar entonces a actuar contra ti en función a lo que yo estoy pensando sobre ti y a mi comparación. Y eso es peligroso. En las redes sociales, Yamel, cuando medimos el valor espiritual por mi número de seguidores o por cuántas veces a mí me citan, cuántas veces comparten mi historia, claro. Entonces para mí de verdad eso sería como una esclavitud, porque entonces tú tienes que estar pegada del celular viendo, a ver, me vieron, de verdad eso me agotaría a mí emocionalmente, porque no, ¿por qué? Entonces, eso es lo que uno tiene que ver. Y eso, Yamel, es lo más sutil de todo eso, es cuando yo entonces asocio el estatus con conocimiento bíblico. Y era lo que tú mencionabas. Entonces, ¿qué tanto más yo sé? ¿Qué tanto más a mí me citan? ¿Qué tanto más sabiduría, o bueno, no sabiduría, conocimiento yo tengo? Porque si fuera sabiduría no estuvieras haciendo la comparación. Y esas son dos cosas totalmente diferentes. Entonces, yo comienzo a sentirme espiritualmente superior a ti. Y por eso pensaba en la roca. Fui yo. La Pedro. No te lo reveló carne ni sangre. Que yo soy más espiritual que todos ustedes. Ojo, estoy haciendo libertad creativa. Pero es así, Yamel, como lo vemos. Entonces, eso es exactamente, cuando nosotros hacemos eso es exactamente lo opuesto al Evangelio. En Romanos 12, Pablo nos exhorta a lo que yo decía, que a no tener un concepto más alto de nosotras mismas del que debemos tener. Y esto lo vamos a desarrollar más adelante, porque esto es algo muy importante lo que está diciendo aquí, sino pensar con cordura. O sea, ¿y qué dice justo después de eso? De que habla de la entrega total a Dios. Porque, Yamel, donde hay entrega total a Dios, hay humildad. Donde hay comparación, ¿tú sabes lo que hay? Competencia. Porque entonces ahora yo tengo que competir contigo. Y entonces ahí se da eso. Y déjame ver lo que yo dije. O sea, no. Shannon Popkin dice que cuando nosotros usamos, hoy no traje la taza medidora, quería traerla, pero se me quedó. Iba a traer 2 tazas, pero bueno. Que cuando nosotros usamos nuestras tazas espirituales, ¿verdad? Medidoras, comparando cuánto doy, cuánto sabemos o cuánto hacemos, estamos viviendo, lamentablemente, según un sistema que no es el sistema que pertenece al reino de Dios, sino al reino del mundo, al reino de Satanás. Cuando yo hago eso, me encanta esa frase que dice Shannon, que dice, cuando hacemos esto, aparece en graffiti, Satanás estuvo aquí. Y yo no quiero una etiqueta que diga Satanás estuvo aquí. Entonces, Yamel, lo más triste es que igualito que los discípulos, nosotras podemos estar caminando con Cristo. Bien, y yo estoy sirviendo y estoy caminando con Cristo, pero alimentando pensamientos que compiten con que yo quiero ser la más grande, la que más sabe. Y eso, como tú decías, Yamel, es una batalla silenciosa, pero Cristo la ve. Qué bueno que en su gracia también, así como los discípulos, Él nos llama a ser como niños, a vaciarnos aquí, o sea, voltea esa taza medidora, de dejar la lógica, el estatus y abrazar. ¿Cuál estatus tenemos que abrazar? El de siervo. Porque en el reino de Dios, Yamel, el conocimiento sin amor nos envanece, pero el amor edifica, como lo vemos en 1 Corintios. O sea, ¿de qué te sirven los dones, el conocimiento? Y si tú no tienes amor, eso es como címbalo que resuena. Entonces, esa es la clave de esto.
Cuando tú mencionabas Romanos 12 y Pablo diciendo que nadie tenga mayor concepto de sí, él estaba hablando de judíos que se creían superiores. Y Pablo era el que más tenía de qué gloriarse. En Filipenses 3, él dice su lista, su pedigrí, ¿verdad? Aunque yo mismo podría confiar también en la carne. Si algún otro cree tener motivo para confiar en la carne, yo mucho más. Circuncidado a los 8 días, del linaje de Israel, tribu de Benjamín, hebreo de hebreos. En cuanto a la ley fariseo, en cuanto al celo, perseguidor de la iglesia. En cuanto a la justicia de la ley, hallado irreprensible. Pero todo lo que para mí era ganancia lo he estimado como pérdida por amor de Cristo. Él sí podía sentirse superior a los demás, sin embargo, todo eso lo vio como pérdida. Él supo poner las cosas en la taza correcta, ¿verdad? Y yo sé que muchas mujeres allá afuera, quizá, bueno, ninguna va a tener el pedigrí, ¿verdad? El currículum vitae de Pablo. Quisiéramos, pero... Pero nos pasa de que no necesariamente la comparación con otras mujeres nace tanto del rol o función, sino de lo que sabes, de lo que has hecho, de dónde has estado, de dónde te han invitado, de lo que has logrado, cómo te perciben. Entonces, ¿cómo el corazón se envanece aún en medio de algo que puede ser tan espiritual como el conocimiento del Señor? Mira, a mí me ha pasado absolutamente, no, yo no sé si yo lo he comentado aquí, pero para mí, es verdad, el conocimiento en general era un ídolo y el Señor me lo tumbó de una manera muy radical en la universidad. Cuando yo estaba en la universidad, yo, o sea, siempre iba a ser summa cum laude, la que iba a dar el discurso, o sea, la mejor de toda esa promoción. Hasta que ya al final, Yamel, una materia, una materia en particular, yo no pasé esa materia. Mira, y era con el rector de la universidad. O sea, ese señor era una eminencia en esa materia en particular. Bueno, ya tuvimos peleamos él y yo, o sea, porque cómo así, y yo reprobé esa materia. Por alguna extraña razón, yo no voy a entrar en detalles, se suponía que yo no debía perder mis honores. No di obviamente el discurso, pero sí terminé graduándome con altos honores. Y el día de la graduación, él me dijo en la fila, yo estaba ya en mi fila, no, tú no te vas a graduar con honores. Sí, eso es un golpe fuerte al orgullo. Literalmente, y ha tenido un problema severo con mi título, porque mi título, cuando lo van a imprimir o van a sacar el récord de notas, sale con honores. Pero el título se emitió sin honores, porque fue algo del director. Y eso a mí ha sido como, o sea, toda la vida ha sido como que fue algo, pero yo entendí que era es que ese era mi orgullo. Mi ídolo, uno de los tantos que tengo, es ese. O sea, con el conocimiento. Entonces, es algo que yo sé que yo tengo que tener muy consciente en mi vida, porque he caído en eso, en que cuánto yo sé. Entonces, la comparación, como te digo, no surge de afuera, sino de lo interno. De esa necesidad de ser vista, de ser valorada, de ser admirada. Para mí ese era el sueño, que yo diera el discurso y yo ser, o sea, literalmente, o sea, y fue algo que los profesores me decían, no, o sea, no tengo ni que revisártelo, porque sabemos tu capacidad. Literalmente me decían así, mi tesis, uno de los jurados me dijo, no, o sea, ni lo voy a revisar, porque yo sé quién tú eres, o sea, a ese nivel. Entonces, wow, eso para mí era, Entonces tú aprendes, el Señor se encarga de tumbarte todos tus ídolos. Entonces, ¿qué pasa? Cuando yo traigo eso al conocimiento bíblico, o incluso los logros ministeriales, oye, Amel, aún peor con las redes sociales, incluso la percepción
pública, cuando eso se convierte en el estándar, ¿qué pasa? Tu corazón, como digo yo, se infla como un globo de helio y se va. Se va. Llámela, aunque lo maquillemos espiritualmente. No me vengan, perdónenme, pero no me vengan con que es por el amor al Señor. No, porque es que yo he estado ahí. Yo sé. No, porque yo lo he sentido, Yamel, esa tentación de decir, yo he leído más. O eso ya yo me lo sé. O yo he estudiado eso más. Sí, ya yo me he leído la carta de los romanos. O sea, yo tengo más experiencia. Yo lo he pensado. O sea, no es que estoy diciendo, hablando en tercera persona. No, yo estoy hablando en primera persona. Y eso, Yamel, no es otra cosa más que un orgullo disfrazado de madurez. Y ese es uno de los peores. O sea, ojo aquí. Un orgullo que lo que estás disfrazado no es que yo soy más madura. No, no lo eres. Y Pablo, como tú decías, o sea, aparte de que Pablo da todo su currículum, y como digo yo, ¿cuántas veces yo decía, ay, sí, yo me identifico tanto con Pablo? No, es con Pedro. Al final de cuentas, Pedro, no es Pablo. O sea, Pablo, ¿qué nos dice también en Corintio? Que lo mencioné hace un momentito. Pablo decía, ¿qué tienes que tú no hayas recibido? Y si tú lo recibiste, ¿por qué te jactas como si no lo hubieras recibido? Mi amada hermana, el conocimiento, el don de la enseñanza, el don que sea que tengas, no viene de ti. Lo has recibido por gracia de parte de Dios y ese don es para la gloria y la honra de Dios. Y lamentablemente, Yamela, a veces usamos lo que Dios nos ha dado como si fuera mérito propio mío. Como que fui yo la que me di el conocimiento o lo que sea. No, ¿sabes lo que es eso? Eso es el corazón fariseico del cual Cristo dice que tengan cuidados. Sí. Y sí, ¿tú sabes qué? Podemos tener conocimiento, podemos tener dones, podemos tener una plataforma grandísima con millones o miles de seguidores. ¿Y tú sabes qué? Aún así, con todo eso, poder seguir sirviendo desde un lugar equivocado. Sí. Y Shannon lo dice de una forma brillante. ¿Sabes por qué? Porque me encantó. Cuando yo vi eso, yo dije, wow. Ella dice, la comparación no solamente ocurre hacia arriba, cuando yo envidio a otra persona, sino hacia abajo, cuando yo me creo superior a otra persona. Ambas comparaciones son igual de peligrosas. ¿Por qué? Porque al final de cuentas se centran en mí y no en Cristo. Entonces, ¿qué pasa? Que en vez de yo vivir agradecida por la gracia recibida, porque a Dios decidió darme X, Y, Z don, yo me siento con derecho a más. Y eso endurece mi corazón y apaga el gozo del servicio. Entonces, ese orgullo espiritual, Yamel, es el más difícil de detectar, porque se esconde con cosas muy buenas. Pero se nos olvida que Cristo a nosotras no nos llamó a ser grandes a los ojos de los hombres. Nos llamó una vez más a negarnos a nosotros mismas, a tomar mi cruz y seguirle. No hay trono ni para ti, ni para mí, ni para ninguna de las hermanas que nos están escuchando. Porque ya hay un rey que está sentado en el trono. Y cuando eso, Yamel, nos basta, cuando a mí me basta saber que ya el rey está sentado en su trono, como Isaías 6, esa visión de Isaías 6, entonces podemos servir con gozo, sin competir y sin medirnos. Es muy gracioso qué referentes usamos para medirnos. ¿Por qué no te mides con Jesús? Siempre buscamos una tasa parecida, igual que nosotros. Entonces, claro, lo que tú hablabas de la frase de Shannon y de la superioridad, claro, el estatus se logra cuando yo soy superior a alguien o cuando supero a alguien en algún área. Y es tan peligroso esto de que nosotros podamos caer ahí. Pero, Yamel, ¿por qué es tan peligroso para nuestro espíritu?
para nuestra alma el medirnos por lo que tenemos, por lo que sabemos o lo que aparentamos, ¿verdad? Esa última palabra, Yamel, es la más peligrosa. Lo que aparentamos. Muy fácil de lograrse. Señores, y eso es lo que vivimos hoy en día, la apariencia. Y Cristo usó, dijo, apariencia de piedad. Eso, Yamel, es peligrosísimo. Todos son peligrosos, pero ese, el de la apariencia, es peligroso. ¿Por qué? Porque es que esa medición me lleva directamente, como yo decía, a una espiritualidad centrada en el yo, al egocentrismo. Entonces, no en Cristo. ¿Por qué? Porque entonces medirnos por lo que sabemos o por lo que yo aparento, por esa apariencia de piedad, te lleva, Yamel, entonces ya a vivir en una constante competencia con los demás. Ya no es que tú te comparas. Agotadora. Exactamente. Ya no es que te compara en eso. Y tú sabes qué, que eso entonces te lleva a la otra serie que tuvimos del control. Porque tienes que controlarlo todo. Tienes que controlar la narrativa. O sea, wow. Entramos en un espiral agotador emocional, porque, wow, o sea, esa carrera entonces, Yamel, no tiene meta, no tiene fin. No tiene fin. No tiene fin, terminas agotada. La comparación, orgullo, control, ansiedad, envidia, wow, eso es demasiado. Entonces, ¿qué pasa? Cuando tú te comparas, o sea, entonces tú vas a medirte por logros humanos, entonces, ¿qué pasa? Tú tienes que controlar, como yo decía, tú tienes que producir esos frutos que no son realmente frutos espirituales. Ya tu identidad no está en Cristo. La identidad en Cristo queda desplazada porque ¿dónde está Cristo aquí? Entonces todo esto, Yamel, gira en torno a que yo quiero superar a alguien más, porque el problema es que entonces yo tengo mis ojos en ti ahora. Si yo empiezo a compararme contigo, ya tú te vuelves mi estándar. Claro. Tú te vuelves mi identidad. Entonces ya mi meta es superar a Yamel. Y a mí se me olvida entonces ya totalmente cuál es el llamado de la Gran Comisión, cuál es el llamado del Evangelio, cuál es mi rol. Que no es, o sea, a lo que decía Pablo, o sea, no es, o sea, a mí me llamaron a humillarme, no a sobresalir. Entonces lo que tú mencionabas ahí en Filipenses 2, Cristo, siendo Dios, no consideró el ser igual a Dios como algo a que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo. Entonces, ¿cómo nosotras podemos estar buscando estatus en cosas perecederas? Cuando el Rey del Universo se rebajó por amor. Y Shannon dice, el estatus, según el mundo, ¿verdad?, se gana por la comparación. Pero en el reino de Dios lo otorga por gracia. Fíjate que no es ni siquiera algo que tiene que ver conmigo, es Dios. Entonces, cuanto más nosotras nos creemos que somos más, porque yo sé más, porque yo tengo más, o porque yo tengo más títulos que tú, o porque los demás a mí me aplauden, entonces corremos el riesgo de hacer el servicio al Señor o de tener un ministerio por las motivaciones equivocadas. Y tú sabes que incluso sin darnos cuenta, yo no estoy diciendo que muchas de esas personas quizás están haciendo eso intencionalmente porque yo quiero ser. No, pero es fácil, Yamel, enredarnos en eso. Porque es un peligro sutil. ¿Por qué? Porque puede ser camuflaje, como yo dije al principio, es el celo por la verdad del Señor, por la teología, por la doctrina pura. Maybe, pero otra persona es que yo tengo la pasión por el servicio y por servir y por ser un siervo y el deseo de la excelencia. He escuchado todo eso, pero si realmente tú analizas tu corazón y lo que a ti te mueve es estar por encima del otro, entonces ese deseo te va a llevar, ¿tú sabes a qué? A despreciar a otros. Claro. A cerrarnos al consejo de otros, a buscar entonces, porque yo estoy buscando más aprobación que obediencia, y esa es la trampa, Yamel, del estatus, que te promete dignidad, pero al final, ¿tú sabes lo que hace? Que te roba la humildad. Ahí, sí. Y ahí
separan todas las aguas, como dicen en República Dominicana. Claro. Y Jesús fue el mejor ejemplo de que él tenía todo, como hablamos en Filipenses 2, todo de que gloriarse, pero él no lo usó, sino que se hizo pequeño, se hizo humilde y les dijo a sus discípulos: aprendan de mí. O sea, algo no es natural, ustedes tienen que aprenderlo. Tienen que aprender a ser mansos y humildes de corazón. Y él no quería decir que porque él se hiciera, que él fuera humilde o fuera pequeño, no tuviera la autoridad, ni tuviera el estatus de rey, por lo menos a nivel de la realidad, no de cómo lo percibieran. Pero cómo nosotros, al contrario de Jesús, hacemos que lo que nos defina sea lo que no importa. Pero cómo nosotros entonces podemos redefinir nuestro entendimiento de lo que es el valor, de lo que es el estatus como mujeres cristianas, porque el mundo en el que vivimos no le da mucho valor a los roles de nosotras las mujeres, la maternidad, o del servicio anónimo, o el discipulado, esas cosas que se llevan a cabo, ¿verdad?, en lo oculto, en lo secreto, incluso la oración, el ministerio de la oración. Pero ¿de qué forma, Yamel, te ha confrontado personalmente esta verdad de que el camino hacia arriba en el reino de Dios es lo contrario, es hacia abajo, hacia la humillación? Tú sabes, Yamel, esta verdad que tú acabas de decir, a mí, y ya lo vengo diciendo, me ha confrontado en mi corazón. Porque es que vivimos en un mundo, lamentablemente, que se mide por visibilidad, por influencia o un impacto que sea medible. Pero como tú decías, Cristo siendo rey, ni vino con esplendor externo, sino que nació en un pesebre. O sea, conocemos todo eso en esa forma de siervo. Y eso, Yamel, es lo que redefine totalmente lo que significa la grandeza. Porque es que no se trata de subir una escalera para que me vean, sino descender para servir como Él lo hizo. Por eso es que, y yo lo he mencionado, yo amo las oraciones de los puritanos. Ustedes me han escuchado hablar mucho de esa oración del Valle de la Misión, que es que la visión. Exacto, de la visión, perdón, dije la misión, pero es la misión de nosotros. Es una paradoja. El subir es descender, el exaltarse es humillarse. Esa es la vida cristiana. Y yo creo que, Yamel, que para nosotras, cuando abrazamos, cuando entendemos esa paradoja, eso es un bálsamo, pero a la vez es un reto. Porque el mundo, y eso quiero que tú lo mencionabas y quiero que hablemos un poco de eso, ve la maternidad, el discipulado detrás de bastidores, ese servicio invisible, como insignificante. Ser mamá prácticamente se ha convertido en un estigma, en una vergüenza dentro de la iglesia. Porque estamos hablando dentro de la iglesia. Claro. Entonces, lo ven como insignificante, como secundario, como que tú te estás desperdiciando. Estás desperdiciando tanto talento, tanto potencial, tantos dones, dizque quedándote en tu casa. Mis amadas, o sea, en el reino, lo que eleva no es precisamente lo que eleva en el mundo. Y yo creo, como te digo, ahí yo quiero que seas tú la que hables un poco más sobre el tema de la maternidad, de que no valoramos la maternidad, no, pero yo quiero que me vean como teóloga mejor y no como mamá. Ahí te dejo a ti que tú hables de eso. Tú sabes, Yamel, que en mi, o sea, como tú me preguntas, yo soy madre, tengo 5 niños y en el proceso de cuando me casé, mi esposo se fue a estudiar fuera y yo estaba con niños pequeños, o sea, de que estábamos 2 en pañales muchas veces. Y de verdad que eso significó para mí muchas veces ir a la iglesia y estar atrás y salir cada 3 minutos. O estar afuera mucho tiempo. Me pasaba el servicio entero saliendo con los niños, amamantando, lidiando, que tengo que cambiar pañales, a veces 2 pañales, y mi esposo estaba predicando o enseñando. Y yo a veces pensaba, pero
¿qué propósito tiene el yo ir a la iglesia? ¿Para qué voy a ir a la iglesia si ni siquiera voy a poder estar en el servicio completo? Y yo tenía la tentación. Decía, pero mejor no pongo el servicio en YouTube y ya, y ni me molesto a ir. Porque antes de yo ser madre, yo enseñaba en la iglesia, cantaba en la alabanza, y la verdad es que me sentía muy útil, me sentía muy activa. Y de repente, con esos niños pequeños, yo me sentía que yo no podía hacer nada. Y ahí fue que el Señor empezó a enseñarme algo muy importante. Y es algo que le transmito a las madres jóvenes que veo. Que realmente el servicio no se trata de estar enfrente, no se trata de enseñar, servir o enseñar en el púlpito delante, en un grupo de oración, sino que servir es ser fiel con lo que el Señor ha puesto en mis manos. Y en ese momento, cuando mi niño estaba muy pequeño, era cuidar de mis hijos pequeños y enseñarles con el ejemplo de que congregarnos, ir a la iglesia es importante. No nos vamos a quedar en la casa simplemente porque es difícil. Yo le tengo que mostrar que Dios es digno, incluso cuando es difícil. Y también aprendí que muchas conversaciones que tuve afuera de la iglesia, entrando y saliendo, podía animar a otros. Yo podía escuchar por lo que otros estaban pasando y orar por ellos, darles una palabra de aliento, darle un abrazo, escuchar, orar por ellos. Y también en esos momentos breves con la mamá, cuando estábamos amamantando o afuera, o nos sentábamos, muchas veces estábamos pasando por dificultad y nos podíamos animar. Incluso madres que estaban pasando por algo, o que ya habían pasado por algo que yo estaba pasando, y como me decían muchas veces, eso va a pasar, no te preocupes. Esa interacción, ese Tito 2 que se daba en esas circunstancias. Y yo también, cuando veo otra más joven que yo, que ya estaba pasando por algo que ya yo pasé, pues entonces yo animarle, decir, no te preocupes, eso va a pasar, aguanta. Y yo no veía en ese momento el valor de esas conversaciones, esas interacciones, esas oportunidades de servir a otras. Y cuando yo vivía allá, como le mencioné, yo vivía en Estados Unidos y mis niñas, no tenía los 2 más pequeños, sino que tenía solo 3 niñas. Y esos días parecían eternos. O sea, yo decía, ¿pero hasta cuándo? Y yo no pensaba que nada de lo que yo hacía era útil. Yo lo veía, básicamente decía como, ¿cuál es el punto de esto? Pero ahora puedo ver que mis hijas, sobre todo las niñas, las mujeres, ¿verdad?, están ya más grandes, pero pude dedicarme a ellas y sembrar en ellas el temor del Señor. Amén. Formar su carácter, y esto no tiene precio. Y Dios me enseñó, como hemos dicho, que en su reino el camino hacia arriba es hacia abajo. En lo oculto, en lo cotidiano, en lo que nadie me aplaude, en donde nadie me da like, muchas veces hay que estamos sirviendo más fielmente que cuando estamos en una posición que se puede ver. Amén. Qué bueno que tú lo dices, Yamel, porque de verdad yo siento que, y a veces escucho, es que esto, o sea, lo que tú decías, estoy desperdiciando mi tiempo, tanto potencial. Cristo no menospreció a nadie por estar en una posición baja. Yo creo que es tiempo ya de que dentro de la iglesia, nosotras las mujeres, dejemos de menospreciar el rol de mamás, las que tienen la bendición de ser madres. O sea, entender ese privilegio, Yamel, cambia. Por Dios, o sea, yo creo que veamos, o sea, pienso mucho en esas mujeres de la antigüedad. Laura mencionaba en estos días que hablábamos a Susana Wesley. ¿Quién fue? O sea, ¿cómo Susana tenía? Creo que eran 10 niños, 12 niños. Y esa parte de que ella se ponía el delantal para orar. Su tiempo a solas. Y sus hijos entendieron eso, o sea, el rol, y no eran necesariamente teólogas que estaban allá afuera, pero fueron mujeres que criaron sus hijos, y como tú dices, tus hijas, sobre todo las que tienen hijas, poder enseñarle
desde pequeñas, ¿cuál es el valor? Ese Tito 2. O sea, y no estamos diciendo que tienes que criarlas a que vayan a ser solamente mamás. No me refiero a eso, sino es aprender a amar y abrazar la feminidad bíblica, a amar su diseño y entender que es algo más allá que simplemente tener un título. Y Yamel, te voy a interrumpir ahí, pero también como esposa de pastor, para que mi esposo esté disponible para el poder estudiar, para preparar un sermón, para poder acompañar a alguien cuando se muere un familiar. Para él poder hacer lo que él hace, yo tengo que estar en la casa, hacerle su comida, estar con mis hijos. Entonces muchas veces pensamos, a mí mucha gente me dice, pero tú no enseñas, tú no haces nada en la iglesia, tú no enseñas nada. Y yo digo, para que mi esposo pueda ser quien él es, yo tengo que ser su ayuda. Amén. Idónea. Y él siempre me dice, sin ti sería imposible ser yo. Entonces, qué privilegio. Así porque no menospreciamos. Así es. Y eso es importante, llámelo. O sea, en el reino de Dios, la medida es otra. Es fidelidad, obediencia y un corazón quebrantado. El camino hacia arriba es el camino hacia abajo, porque ahí, en lo bajo, ahí está Cristo. Ese es el gran error de nosotros, que confundimos la humildad con invisibilidad o pasividad, o lo contrario. Pensamos que si somos visibles estamos haciendo mucho, ¿verdad? Que eso es lo que hemos desarrollado todo el programa. Pero según la enseñanza de Jesús y lo que Shannon también describe en el libro, esa no es la descripción de humildad. Entonces yo quiero que veamos ahora qué no es la humildad y cómo nosotras podemos vaciar esa taza medidora de orgullo sin negar los dones que Dios nos ha dado y vernos a nosotras mismas como pequeñas, pero sin menospreciarnos. Me encantó eso, Yameli. A mí me wow, cuando lo vi en el libro de Shannon, y es que es una distorsión tan común creer que ser humilde es no tener voz, es no hacer nada, es no aspirar a servir en algo significativo. Es que si no me llaman. Eso es que yo soy humilde. O sea, no, eso no es humildad. Exacto. Y realmente la humildad bíblica, Yamel, no es pasividad. Es disposición. Esa es la clave. Cristo fue el hombre más humilde, el más obediente, el más activo, el más lleno de propósito. O sea, pero la humildad en este contexto que nosotros estamos hablando no es pensar menos de mí, como dice C.S. Lewis, sino pensar menos en mí. Son dos cosas diferentes. Y yo quiero leer textualmente del libro algo que a mí me dejó así, me dejó wow. Y es eso que dice que a menudo hablamos de ser humillados como algo que sucede desde afuera, que el otro te humilla o que tú tienes que humillarte. No obstante, existe una gran diferencia entre ser humillado contra mi voluntad y elegir voluntariamente humillarnos. Dios se deleita, Yamel dice aquí, en la elección de ser humildes, de vivir con generosidad y en función de la entrega. Y dice, la persona humilde no renuncia a su propia dignidad. No finge, ojo aquí, no finge que su taza medidora está más vacía de lo que está en realidad. Humillarnos no significa dejar de hacer aquellas cosas para las cuales estamos capacitadas o dotadas, ni empezar, Yamel, a negar los dones y los recursos que llenan nuestras tazas. Eso no es humildad. Es una falsa humildad. Entonces ahora quiere decir, bueno, yo voy a negar, entonces ya yo voy a decir que yo no voy a hacer tal cosa, yo no voy a servir, yo no voy a discipular, porque no, eso no es. Vaciar mi taza medidora implica, Yamel, yo voy a reconocer mis dones, sí, Dios me ha dado ese don, mis logros, o incluso, ¿sabes qué? Si Dios te ha dado una plataforma,
tú la vas a reconocer, pero reconociendo que viene de Dios y que es para su gloria, no para mi vana gloria. Vana, es vana la vanagloria mía. Eso no significa, Yamel, de que yo, o sea, lo que quiere decir es que no es que yo voy a negar que yo tengo una capacidad. Ay, no, yo no, porque ay, no, yo no. Yo es no, que yo no no, me gusta, es que no me no gusta. me Digo, gusta decir eso a de mí no me gusta decir misma. eso, no. O ay, que a mí no me gusta. No, o sea, sí, usted tiene un don, úselo para la gloria de Dios. Significa, Yamel, que yo voy a recordar que yo soy una sierva, que yo voy a escoger servir al pueblo de Dios con el don que Él me ha dado, que mis capacidades, Yamel, no son una excusa para exaltarme, sino una invitación para yo servir entonces con una mayor entrega, porque al que mucho se le da, mucho se le va a demandar. Entonces, fíjate que es diferente, o sea, es verme a mí misma como pequeña. No quiere decir que yo me voy a despreciar y que yo me voy a poner ahora de alfombra. Es ubicarme correctamente. Por eso Pablo dice, nadie tenga mayor concepto de sí mismo del que tenga que tener. Usted tiene un don, el Señor le dio ese don. Mi hermana, gócese en su don, pero úselo para el servicio del Señor. Vive, o sea, es yo vivir, Yamel, sabiendo que yo todo lo que yo soy y lo que puedo tener es por gracia. Amén. Que yo no estoy en competencia contigo, yo no puedo competir contigo porque yo no dibujo, yo dibujo en palito. Yo no puedo competir contigo, yo no puedo ni siquiera imaginarme hacer un diseño de que ni en Canva, ni entiendo Canva. O sea, ni para hacer un post en Instagram. Yo no puedo competir contigo. Yo tengo otros dones que Yamel no tiene. O sea, yo no puedo estar en competencia contigo, sino yo voy a correr mi carrera donde el galardón que está asegurado es Cristo. Amén. Y eso es lo que yo tengo que tener mis ojos puestos en Cristo, que Él es mi galardón. Entonces, repito, como dice Shannon, no es que, ay, yo soy la peor. Y yo, es que rinde tus derechos. ¿A quién? A aquel que es digno de toda la honra. Yamel, y cuando hacemos eso, ay, la libertad llega. ¿Tú sabes qué? Porque ya yo me quito el estrés de vivir pendiente a los likes, a lo que el otro dice, a lo que Claro. ya me libero y sé que yo vivo para agradar la audiencia de uno. Y ese es Cristo. Amén. Pero qué fácil es para nosotros irnos por los extremos. Qué complicado de nosotros tener una percepción correcta y actuar por fe, porque de eso se trata. Por fe en lo que la palabra dice es así, pero la verdad es que nos vamos a los extremos. Y Yamel, yo quiero que ya en modo de conclusión, cerrando, podamos ver y discutir qué prácticas o qué actitudes concretas pueden ayudarnos a matar ese impulso de nosotras querer ser más o estar a la altura de otros, porque es que nos pasa, aunque no queramos. ¿Y qué le dirías a aquella mujer que sin darse cuenta se ha estado midiendo y ha medido su valor por sus logros espirituales o intelectuales o sociales, siendo esos logros muchos o pocos? Mira, yo creo que lo primero es detectar, como tú dices, ese impulso en nosotras. O sea, primero reconocer, como decíamos, que lo tenemos, porque a veces no somos conscientes, Yamel, de que estamos compitiendo en nuestra mente. Entonces, cuando ya tú ves, como dice Shannon, que en tu mente tú te estás comparando, tú ni siquiera estás escuchando lo que la otra persona te está diciendo, esa es una bandera roja. Esa es una bandera roja. Entonces, entendamos que sí tenemos ese impulso. Entonces, que cuando yo siento esa tensión de, o que yo quiero sobresalir, o que ya tú vienes como, pero ¿y por qué ella? Detente. Esa primera pregunta, ¿y por qué ella? Ojo, esa es la primera bandera roja. Y ahí mismo, Yamel, llevar todo pensamiento cautivo a Cristo. O sea, eso es lo primero, o sea, eso. Otra cosa, la rendición diaria, Yamel, es decirle, Señor, o sea, yo quiero vivir para ti y no para mí. Recuérdame que no se trata de mí, que se trata de tu nombre. Ese es un recuerdo que tenemos que tener, Yamel, constante, porque es que si no lo vamos a olvidar. También, tú sabes que es bueno, es útil rodearnos, Yamel, de personas que no nos adulen.
No, sí, o sea, no busques eso, no, o sea, si tú te estás dando cuenta que a ti que eso te infla, que eso te llena, que eso te hace sentir mejor, esa es otra bandera. Tú tienes que buscar personas que te confronten con amor. Así Que te es. digan, y es esa comunidad de fe donde vamos a ser alentadas, pero también corregidas en amor, o sea, porque si no el corazón se va a inflar y yo necesito a alguien que hable verdad a mi vida y que me diga, aunque no me guste, pero eso es lo que yo necesito. Y tú sabes también que Yamel alaba a otras mujeres por lo que Dios está haciendo en ella. Es un antídoto. Toma el tiempo de ver y decirle, wow, gracias por eso, gracias por mostrarme esto. O sea, alaba a otras mujeres por esos dones. ¿Por qué? Porque automáticamente ya no te vas a comparar. Entonces, Claro. cuando yo celebro, Yamel, en otras mujeres, lo que Dios hace por otras, me recuerda que estamos en la misma trinchera. Claro que sí. Estamos en el mismo lado, o sea, somos parte del mismo cuerpo, tenemos que tener una mentalidad de reino y que todas servimos al mismo Dios y eso, o sea, es también, mira la cruz, mira a Cristo, recuerda a Cristo, porque eso es lo que nos va a aplastar mi orgullo, porque ¿cómo yo puedo gloriarme, Yamel? Cuando mi Salvador se despojó de todo. Así es. ¿De qué me voy a gloriar, como dice Pablo? ¿De qué tú tienes que tú no hayas recibido y de qué tú te jactas? Ese versículo, recuérdalo. Y finalmente a esa hermana que quizás se está midiendo, yo le diría, mi amada hermana, no estás sola. Muchas de nosotras hemos caído en la trampa, caemos en la trampa de vez en cuando, porque, mira, vamos a decir la verdad, porque vivimos en un mundo caído, vivimos en un mundo, Yamel, que mide el valor por la productividad, por el éxito visible, por los aplausos, porque wow, porque te conozcan en la calle. Pero esa no es la medida del reino. Recordemos que esa no es la medida del reino. Dios no te ama más por tus logros, ni menos por tus limitaciones. Así que si tú has estado midiendo tu valor por lo que tú haces, o por lo que tú sabes, por cuánto sirves, por cuán elocuente tú eres, o cuántas personas te siguen en las redes sociales, yo te invito hoy a que tú recuerdes esto. El amor de Dios por ti no cambia con tu desempeño. Cristo no murió por tu potencial ni por tu currículo espiritual. Cristo murió por ti cuando tú estabas muerta en delitos y pecados. Amén. Y eso es gracia. Así que arrepiéntete, mi amada hermana, de este patrón. Porque eso es condenación. El saber más, el tener conocimientos, el tener una plataforma, eso no es libertad. Eso es condenación. Porque eso es, cuando tú entiendes eso, tú te quitas un peso del alma. Uy, pero por eso Santiago dice que muchos de ustedes no se hagan maestros. Gracias, no se haga maestro, eso te quita un peso. ¿Por qué? Porque cuando tú dejas de vivir para mantener un estatus, para mantener un nombre, para mantener un legado, es en ese momento que tú puedes servir con gozo, con humildad y con gratitud, sabiendo que ya tú eres amada, que ya tú eres aceptada y que tú eres parte de la obra de Cristo. Así que deja de compararte y empieza a descansar. No corras, mi amada hermana, para ganar aprobación. Vive como la mujer que ya ha recibido por gracia, por medio de Cristo. Y ese es el consejo que yo les dejo. Amén, amén. Muchísimas gracias, Yamel. Y qué libertad encontramos en esta verdad del Evangelio. Y no necesitamos luchar por reconocimiento, no tenemos que compararnos, porque como tú decías, ya somos conocidas y amadas por uno. Amén. El más importante, el Rey de Reyes y Señor de Señores. Así es. Y ya en Él tenemos un lugar, tenemos un propósito y una identidad que no se nos puede quitar, nuestra identidad en Cristo. Qué bonito que el Evangelio lo cambia todo. Amén. Y mira, hermana, tú que nos acompañas en el día de hoy, no tienes que ser la mejor, ni la más preparada, ni la más visible. Lo único que necesitamos todas nosotras es ser fieles donde Dios nos ha puesto, con los dones que Él nos ha dado, para su gloria.
y no la nuestra, reconociendo siempre que todo es de Él, por Él y para Él, ¿verdad? Amén. Y si hoy, hermana, te has sentido confrontada, no huyas. Corre a Cristo. Él se humilló, Él se despojó y se hizo siervo para que tú pudieras vivir en esa libertad que solamente puede darte Él, de ese yo inflado, y que puedas tener un concepto real de quién eres y abrazar con gozo que tú eres pequeña, pero a sus pies. Amén. Y Él puede usar eso. Así que vamos a... Ya en nuestra conclusión siempre queremos traerte una verdad bíblica en la que queremos arraigarnos, y la verdad de hoy se encuentra en Filipenses 2:3. No hagan nada por egoísmo o por vanagloria, sino que con actitud humilde cada uno de ustedes considere al otro como más importante que a sí mismo. Y nos escuchaste hablando de Sharon Popkin, ese libro, y tú dices, ¿qué es esto? ¿De qué se trata? Y bueno, ese es nuestro recurso recomendado para ti en el día de hoy, y es el libro No te compares. Un imperativo muy directo, no lo hagas, simplemente. No lo hagas. Y lo escribe Sharon Popkin. Y bueno, Yamel, tenemos muchos retos delante de nosotras, así que bueno, reconocer que cuando somos débiles Él es fuerte. Y yo te quiero pedir, por favor, que ores por nosotras, que el Señor nos ayude. Amén. Amén. Padre de la gloria, gracias, Señor, gracias por tu palabra, gracias porque siempre nos confronta, Señor, y nos apunta a ti. Yo te pido, Señor, que esta conversación que hemos tenido hoy, tú la hagas resonar en nuestros corazones, Señor, y que tú puedas traer convicción, Señor, de pecados, Señor, de comparaciones, Señor, de no valorar los roles y los dones que nos has dado, Señor. Padre, trae libertad a nuestros corazones, Señor, y que en esa libertad que podemos tener en Cristo podamos encontrar, Señor, el gozo y la plenitud, Señor, que solamente tú nos ofreces. Gracias, Señor, por este tiempo, y que esto no sea simplemente palabras, que esto no simplemente sea un programa más, Señor, sino que tú lo uses, Señor, para cambiar vidas, Señor, y que estas personas, Señor, que se puedan encontrar con este programa sean transformadas y puedan encontrar, Señor, la verdad que solamente viene de ti y de tu palabra. Te pedimos todas estas cosas, Señor, en el nombre de tu Hijo Jesús. Amén. Amén y amén. Muchísimas gracias, Yamel. Y para despedirnos, quiero recordarles a todas las hermanas que tenemos el 2 y 4 de octubre nuestra conferencia True Woman. La palabra contempla su maravilla, y vas a poder disfrutar de paneles en español y traducción en vivo de la conferencia completa. Y bueno, te recuerdo que la próxima semana continuamos con esta serie, que ya tenemos una semana. Si te has perdido algún programa, puedes ir a la librería y verlos. Pero esta semana continuamos con este tema de esta serie y esperamos verlas por aquí. Muchísimas gracias. No se lo pierdan. Bendiciones. Bye.